Bien, en esta ocasión estamos con el profesor doctor Kai Ambos, que es catedrático de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Göttingen de Alemania, y además el director general de CEPAL, que es el Centro de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano, que funciona en la misma universidad acá. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Muchas Y vamos a gracias. hablar en esta ocasión del tema de tu reciente libro, que es Derecho Penal Internacional Económico, es decir, la responsabilidad de las empresas en el ámbito Ujú, internacional. ujú. Y la primera pregunta que tengo para ti es la siguiente, ¿no? ¿Existe un derecho penal internacional económico para las empresas ya? Mm, ¿Se puede procesar una empresa a nivel transnacional? ¿Hay propuestas en ese sentido? mm. Propuesta sí, pero no existe ese derecho. Hay la posibilidad de perseguir penalmente empresas a nivel nacional, ¿no? Como se hizo en Holanda, por ejemplo, por crímenes internacionales, por ejemplo, crímenes de guerra, con los diferentes mecanismos de responsabilidad empresarial que existen a nivel nacional. Pero la creación de un derecho penal internacional para empresas como derecho penal supranacional, tal vez incluso con un fórum, o sea, con un tribunal penal internacional, está todavía para hacerse. En el conversatorio de hoy, tú mencionaste de que este no es un tema de soft law, sino de hard law en Europa. Mencionaste el caso de algunas empresas donde especialmente tiene que haber compliance en materia de derechos humanos. ¿Cómo funciona eso en la práctica? ¿Como una suerte de FCPA Mm, a nivel europeo? mm. ¿Se puede perseguir a empresas alemanas, por ejemplo, si cometen violaciones a los derechos Mm. humanos en el extranjero? Bueno, en primer lugar, el concepto de la due diligence, de la debida diligencia o diligencia debida, es un concepto que se ha introducido en varias normas internacionales, ¿no? A nivel de la Unión Europea, como sabes, tenemos normas que son vinculantes para nosotros. Todo el derecho secundario de la Unión, regulaciones directrices o directivas, son directamente vinculantes y ese concepto se ha incluido en esas normas, en particular con respecto a la industria extractiva, ¿no? Donde se ha dicho que las empresas, para resumirlo, tienen que tener un cuidado especial si invierten, si tienen actividad en países con industria extractiva. Y eso sería la base de una responsabilidad por negligencia de las empresas, ¿no? Claro que al final se va a implementar a nivel nacional en tribunales nacionales, ¿no? Bien, y en la práctica, ¿eso qué significa? Compliance en derechos humanos. Así Exacto. tendríamos que entenderlo. Exactamente, las empresas alemanas, por ejemplo, con quien tuvimos contactos, Siemens, BMW, Mercedes, lo toman muy en serio y ellos en sus secciones de compliance tienen el tema de la compliance con respecto a derechos humanos como un tema muy, muy importante, lo toman muy seriamente porque ellos sí tienen miedo no solamente a la pérdida de reputación, si ellos tienen involucramiento con violaciones de derechos humanos, sino también con posibles consecuencias legales, incluso penales, ¿no? Y basados en una falta de la diligencia necesaria que el derecho exige de ellos. Ujú. Tú en el libro y en la conferencia de hoy habías mencionado tres formas de participación de las empresas, Mm, directa, indirecta y silenciosa. Si podrías, tal vez mm, con algunos ejemplos, mm, para que se pueda comprender mm, esto, mm. explicarlo. Bueno, esos son digamos, formas de complicidad que se ha desarrollado empíricamente con base en la experiencia de involucramiento, participación de empresas en violaciones de derechos humanos. La complicidad directa sería, por ejemplo, la venta de productos como armas en un conflicto armado, ¿no? Si una empresa vende armas, violando reglas internas de no exportación o incluso un embargo de la ONU y vende armas y con esas armas se comete crímenes internacionales, crímenes de guerra. Entonces sería una complicidad directa. Complicidad más bien indirecta sería todas las situaciones en las cuales empresas se aprovechan de una situación de violaciones de derechos humanos, de una situación de inseguridad y eh, eh, trabajan en esta situación y no están conscientes de esas violaciones y sin embargo siguen trabajando. Y eso es un poco difícil de delimitar de la complicidad que llaman silenciosa, Ujú. porque ahí
podrías tener una situación en la cual una empresa no directamente está involucrada, pero trabaja en un contexto de violaciones de derechos humanos. Sería una zona de conflicto o un estado con una dictadura. No siendo la que viola los derechos humanos, no siendo la misma empresa la que viola. Sí, ¿no? exactamente, no viola, pero el Estado viola, un grupo militar, grupo armado viola los derechos humanos y la empresa no se manifiesta en contra, a sabiendas, ¿no? Sabe de las violaciones, pero no se retira de la zona y tampoco dice nada. Hay un tema fundamental. Este discurso del derecho penal internacional económico que estás estudiando constituye una tendencia punitivista, es algo nuevo desde el punto de vista de lo que es la persecución penal, o es algo que digamos que tiene ya bases muy antiguas. Bueno, yo creo que ambas cosas, ¿no? Hay tendencias punitivistas. Yo diría que existe también un neopunitivismo como en todo el tema de derechos humanos que hemos vivido, sobre todo en América Latina. Tú sabes que Daniel Pastor es un autor argentino que siempre ha dicho eso en tema de los derechos humanos directamente. Y también en el tema de las empresas hay quienes que consideran que la respuesta penal es la única respuesta y la más eficiente. Y en ese sentido defienden posiciones un poco punitivistas. Para mí es un problema de accountability en términos más generales. Yo creo que sí debe haber evidentemente responsabilidad de empresas, pero no necesariamente penal y cada caso es diferente. Tenemos que ser cuidadosos con el análisis y tenemos que ver caso por caso, ¿no? Y una última pregunta, Kai. Considerando tu experiencia de Alemania, desde luego, donde no existe la responsabilidad penal de las empresas, lo que sí tenemos es una tendencia muy marcada a favor de que el compliance puede significar una reducción de la responsabilidad. Sin embargo, como tú estás ligado a lo penal, la pregunta es muy concreta, ¿no? ¿Tú crees que esa regla de la disminución es suficiente o debería de aceptarse, como en otros países, España o Perú, por ejemplo, una regla incluso de exclusión de responsabilidad de las empresas por hacer la debida diligencia con todo efecto? Bueno, aquí también dos respuestas. Por un lado, yo no creo que la responsabilidad penal o administrativa es tan importante, esa distinción. Por ejemplo, si tenemos procesos en Alemania, a nivel procesal es la misma cosa. Por ejemplo, hace una semana entraron como 40 policías alemanes al Banco Alemán en Frankfurt. Es el mismo mecanismo, a pesar de que no tenemos responsabilidad penal. Pues, en términos de proceso de investigación pasa la misma cosa. Y en términos del efecto de compliance, ¿no? Si eso es la pregunta, yo personalmente no creo que la compliance podría excluir responsabilidad directamente. Más bien, compliance confirma que la empresa trabaja con la diligencia exigida. En ese sentido, no tendríamos la violación del deber de due diligence que necesitamos para el delito imprudente. Entonces, en ese sentido, indirectamente, si yo tengo un programa de compliance, por ejemplo, concretamente, si yo, como la Siemens, que tiene miles de proveedores en todo el mundo, si ellos están supervisando dentro de las posibilidades el trabajo de esos proveedores, viajando a la zona, etcétera, no podemos imputarles imprudencia, no podemos imputarles una violación de un deber de diligencia. Lo que pueden hacer es ser diligente. Diligente quiere decir yo controlo mis proveedores, pero eso no excluye que hay delitos. Puede haber delitos de esos proveedores, que siempre son responsables directamente y la cuestión es si la Siemens es responsable, ¿no? A través de una imputación. Y eso excluye para mí ese nexo. Esa imputación no se puede hacer si existe un programa de compliance efectivo, evidentemente, y que ellos también hacen esa supervisión. Bien, Kai, muchas gracias y volvemos en otra ocasión con Tiempo de Compliance.